desvinculado de los grandes problemas de su comunidad. Sin embargo, el componente judeofóbico sigue estando presente. La realidad, como lo indican los atentados y las agresiones, como el del poderío y dominio judíos y el de protocolo de los sabios de Sion, demuestra que existe un nuevo antisemitismo encubierto bajo la fórmula antisionista y de deslegitimación del Estado de Israel. Este es un aspecto delicado y engañoso del nuevo discurso antisemita. Es una posición que no distingue la discrepancia con la política y acciones del gobierno de Israel, en la que coinciden muchos judíos, del antiisraelismo y del antisemitismo. En lo que me es personal, he mantenido mi independencia de criterio respecto de algunos actos de los gobiernos israelíes. Pero cuando la crítica al Estado de Israel y las acciones políticas de su gobernante se acompaña de la banalización del Holocausto, de una visión maniquea del conflicto palestino-israelí, de la minimización del terrorismo y su justificación como forma de lucha legítima, nuestra condena y reacción debe ser clara, contundente y militante. Y la primera reacción es denunciar la ignominia del doble discurso. La hipocresía de los que, como dice Pilar Rahola, solo son solidarios con el ojo izquierdo. Esa izquierda que calla o se rasga las vestiduras ante algunas violaciones de derechos humanos y mantiene el silencio ante similares violaciones de esos derechos, dependiendo de quién sea la víctima y quién es el agresor. Y en ese sentido el Uruguay ha mantenido hasta ahora una posición muy clara, no solo desde la adopción de la resolución que marca el nacimiento del Estado de Israel, que nos orgullece, sino también en el rechazo a la Declaración de las Naciones Unidas que identificara el sionismo con el racismo. Todo va en sintonía con la defensa del principio de igualdad de los Estados, la no intervención y la autodeterminación, posición histórica que ha hecho del principismo y realismo los dos pilares básicos de nuestra política. Y ustedes se volverán a preguntar, ¿por qué estas referencias? Porque la respuesta es muy simple. No se trata de definir contra quién se está, sino a favor de qué ideales debe estar cada Estado. El principismo, la tolerancia, la coherencia deben ser la esencia de una política exterior de cualquier Estado. Un principismo militante aplicado en la defensa de las normas del derecho internacional en todos los casos con la misma vara, que nos lleva a reafirmar la vigencia del derecho a la legítima defensa de Israel, con base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que nos hace reflexionar sobre el respeto al principio de la proporcionalidad en todas las operaciones militares a fin de evitar sufrimientos innecesarios a las poblaciones civiles. La coherencia exige que al tomar posición contra el imperialismo, contra la violación del derecho internacional o derechos humanos o contra el terrorismo, deben resultar tan violadores de estos derechos tanto los amigos como los adversarios, si en esa conducta han incurrido. Y esta es la gran diferencia que existe en muchas de las apreciaciones de carácter político que se formulan en ámbitos latinoamericanos. Cuando se trata de una afinidad, se pone el acento en el adjetivo favorable. Pero cuando se trata de una discordancia, se intenta disimular el mismo hecho buscando una interpretación más laxa con la intención de evitar lineamientos que puedan justificar o no las contradicciones. Esto es una doble moral inaceptable. A esa doble moral que minimiza el terrorismo islámico, que no cuestiona la asociación con el gobierno de Irán y su voluntad de borrar a Israel de la faz de la tierra, esa misma doble moral que lleva a algunos a justificar a la FARC, la guerrilla colombiana, y postular que se reconozca a una organización narcoterrorista que secuestra, asesina y siembra un país de minas antipersonales como grupo beligerante. Esa misma dualidad que muestra indiferencia ante atentados como la bomba contra la AMIA en la Argentina y admite, según quien lo practica, el terrorismo como forma legítima de lucha. En otra expresión, la que banaliza el Shoah y minimiza el genocidio y el holocausto. Estas expresiones, señor presidente, para terminar, están planteadas en el ámbito de la región latinoamericana. Y mi conclusión es que los prejuicios que alimentan el nuevo discurso antisemita europeo también están presentes en otras formas de intolerancia en el ámbito latinoamericano. La sintonía con los llamados a la destrucción de Israel
y el planteo antiimperialista en su dimensión internacional y regional no puede disimularse ni interpretarse en forma ambigua. Todos sabemos de qué se trata. Y este discurso antisemita es un discurso moderno. El activo siempre se respaldó en un sentimiento negativo contra el terrible extranjero, el otro. La interpretación teológica, la sospecha permanente, la desconfianza y el agravio fueron superponiendo capas de intolerancia que pretendieron definir al antisemitismo como una de las pocas tradiciones comunes a todas las culturas. El actual disfraza ese viejo sentimiento negativo contra el otro en una supuesta lucha antiimperialista vestida de un distorsionado pensamiento nacionalista y étnico. Los latinoamericanos tenemos que reconocer que existe un discurso antisemita instalado en nuestra propia casa regional. Y también debemos tomar conciencia del peligro que plantea para la seguridad hemisférica la manipulación de poblaciones vulnerables. El cóctel explosivo que puede surgir de la combinación de falsos nacionalismos y de un populismo polarizador que no por casualidad se nutre de un discurso antisemita. Es necesario enfrentar estas posiciones que se asocian con violaciones a principios del derecho internacional, porque se trata de visiones incompatibles con la convivencia pacífica y con el sistema democrático. ¿Y cómo hacerlo? Es identificar la democracia como el valor a preservar. Pero en América Latina, quiero reflexionar con ustedes, esto llama a reflexión porque se privilegia la comida y los derechos básicos más elementales antes que la libertad y la democracia. Y aún siendo compartible la necesidad de solucionar los duros problemas del corto plazo, de modo alguno justifica que en la búsqueda de la igualdad terminemos aceptando el sacrificio de la libertad y otros valores fundamentales. La historia de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, es elocuente. Esaú le vendió a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, privilegió el cortísimo plazo, de la misma manera que la actividad política, la venta de la primogenitura se produce todos los días, no solo en decisiones de tipo económico, sino en la fragilización de valores y principios indispensables para una convivencia en democracia y tolerancia. Hemos visto a muchos callar su denuncia ante el discurso antisemita de personajes como el presidente Chávez por un plato de lentejas o por algunos barriles de petróleo, sin importarles que con este tipo de comportamientos líderes y gobiernos comprometen la paz y la seguridad continental. Y como no podemos callar, las peores violaciones en la historia de la humanidad provinieron siempre de un planteo inicial, pero se alimentaron y se sigue alimentando del silencio, del egoísmo, de la indiferencia y hasta de la prevalencia de intereses económicos no claramente invocados. No puede ser nuestro caso, no hay espacio para el individualismo ni para la ingenuidad de pensar de lo que le sucede al vecino no se repetirá en nosotros. La razón es muy simple. Ni hay lógica para el terror, ni la paz ni la tolerancia se construyen por generación espontánea. La lucha de clases, el nazismo, el Estado fascista o el fundamentalismo religioso no surgieron de la nada, se gestaron en forma escalonada, en hechos y en circunstancias que parecían aislados, que fueron impulsados además por medios de comunicación y propaganda